Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Manolo? Muy buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y empezaríamos platicando de México, donde hubo algunas noticias importantes. Yo creo que la primera muy importante fue que se celebró la reunión de política monetaria de Banco de México y tal y como Juan y yo lo habíamos platicado el domingo pasado, subió la tasa de interés, la subió del 7.5 al 7.75%. Era muy difícil que no lo hiciera. Además, hay que recordar que una semana antes la Reserva Federal había subido su tasa de interés del 1.75 al 2%. Pero lo peor es que en ese mensaje la Reserva Federal dejó ver que este año podía haber 2 alzas más, con lo cual la tasa norteamericana podía concluir en el 2,5%. ¿Qué quiere decir esto? Desde mi punto de vista, Banco de México va a seguir presionado el resto del año a ver qué hace con la tasa de interés. Cuando empezamos el año, la diferencia entre la tasa norteamericana y la mexicana era de 5.75. Cuando subió la Fed, se bajó al 5,5. Hoy que sube México, se vuelve a quedar en 5.75. La pregunta es, ¿ese colchón será suficiente para que Banjico aguantara que la Reserva Federal suba y Banco de México no suba? Yo creo que la pregunta es muy difícil. Lo vamos a ir viendo en el tiempo, pero lo que sí vamos a ver es que va a estar presionado para subirlo. Sí. El otro dato que tuvimos... Perdón, pero desde mi punto de vista no estés de acuerdo. Ese colchón yo creo que sí se puede hacer más chiquito, siempre y cuando... y voy a mezclar con el tema de elecciones. Cuando entre el presidente electo que sea, mande un mensaje acorde y que tranquilice a mercados, que el tipo de cambio pudiera ordenarse más. Creo que ese colchón pudiera hacerse más chiquito. Si el tipo de cambio está arriba de 20.50, pegado a los 21 y el periodo en el que esté se alarga, salvo tu mejor opinión, yo creo que ese colchón se va a seguir manteniendo, ¿no? Bueno, puede ser. Yo me fijo más en la parte económica que en la parte política. Estoy de acuerdo contigo en que va a ser determinante las directrices que dé quien gane la elección, que diga hacia dónde se va a ir a mover la economía, por dónde va a venir el presupuesto, o sea, primeras decisiones importantes, pero también en los datos duros, ¿no? Y uno de los datos duros es la inflación. Y es el segundo, es el segundo dato que quería comentar, salió esta semana. Exacto. La inflación de la primera quincena del mes de junio salió mejor de lo estimado, pero no fue un buen dato porque finalmente la inflación últimos 12 meses, que ya la teníamos en 4.51, rebota a 4.54. Es decir, no solo pierde fuerza la bajada que traía la inflación, sino que además revierte la tendencia. Ojalá y se corrija en la segunda quincena de junio. El componente que más impactó la inflación de esta quincena fue el incremento en los energéticos. Sí, es normal, es un efecto. Y el otro día tú me comentabas cómo ha subido el precio de la gasolina. Sí. Sin embargo, a pesar del incremento que hemos vivido en el precio de la gasolina, todavía México está subsidiando la gasolina y en la formulita esa que nadie entiende, sí, el precio debería de estar arriba de lo que está hoy. Que el famoso gasolinazo traía en sí un IEPS de 7 pesos cuando empezó. Como dices tú, esta fórmula oculta que nada más conocen en la NASA, el IEPS debe ser muy chiquito, ¿no? O sea, de los 7 pesos originalmente que empezó. Sí, pero ¿no? Eso quiere decir que estamos ocultando una inflación, claro, que en algún momento dado puede salir adelante y eso pues lo va a tomar también en cuenta Banco de México. Es que si lo liberaras a los precios internacionales del petróleo sería verdaderamente un trancazo para la inflación, ¿estás de acuerdo? Bueno, lo que te decía de la parte política es que creo que permearía en el tipo de cambio, ¿no crees? O sea, si se queda en 21 pesos por la parte política, pues contamina el proceso de precios, ¿no? El famoso pass-through, que es lo que nosotros economistas conocemos como el efecto de contaminación, ¿no? La inflación se presiona, ¿no? Así es. Pero yo estoy de acuerdo contigo, si los mensajes son en el sentido correcto, bueno, pues pudiera mejorar la cotización. Pero vamos a hablar después de qué le ha pasado al tipo de cambio, no solo del peso, sino de distintas monedas que existen en el mundo. Así es. En Estados Unidos tuvimos
información económica que nos sigue diciendo que la economía norteamericana va funcionando francamente bien. Es una economía con un crecimiento muy robusto. Las utilidades de las empresas van también francamente bien, o sea que no hay problema. El problema es el problema político que está ocasionando Trump, bueno, con la atrocidad que hizo al separar a los niños de sus padres en el tema migratorio, donde la verdad no tiene nombre, lo que hizo es una atrocidad por ponerlo ligero, pero también su insistencia en iniciar una guerra comercial con China. Aparentemente se volvieron a juntar para ver si discutían algo, pero él sale con una nueva amenaza ahora sobre Europa y dice, los amenaza que les va a poner un arancel importante, creo que del 20 o 25%. 20% a coches, los automóviles. a todas las importaciones europeas de coches. Así es. Como dices tú, va en amenaza, todavía no es un hecho. Pero bueno, pues no es una buena noticia porque claro que no. Se está agarrando en filita, ¿no? Y gracias a que estuvo distraído con el tema atroz de los niños migrantes, no siguió escalando el problema con China, porque a China le impuso 50 billones de aranceles a bienes y productos chinos y luego lo subió a 200. O sea, ya vamos en 250 billones contra China. Y China también está respondiendo de la misma manera, entonces se está haciendo la cadenita, ¿no? Sí, y nosotros seguimos negociando el TLC. O sea, en teoría los equipos de México, Canadá y Estados Unidos, mientras pasa todo esto, suena irónico y paradójico, siguen tratando de llegar a un acuerdo. El peso se revaluó, vamos a hablar de esto, fundamentalmente porque estamos renegociando el TLC y también porque Banco de México subió la tasa de interés, ¿no? Así es, eso no hubo muchas noticias importantes en Europa y en Asia, salvo que las cosas van razonablemente bien en Europa y en Asia y no hay ninguna sorpresa negativa. La semana pasada nos quedamos cortos al explicar qué les había pasado a las distintas monedas con respecto al dólar. Y si quieres lo comentamos, empiezo yo con el peso y luego tú con el euro, ¿no? El peso en el primer trimestre del año tuvo una apreciación del 7.6%, es decir, adquirió más valor. Sin embargo, de marzo a la fecha, aún contando que esta semana hubo una revaluación importante, nos hemos depreciado casi el 3%. O sea, hubo un cambio en la tendencia de habernos fortalecido, de repente también nos debilitamos. Pero a lo largo de esta gráfica vamos a ver qué es más o menos lo que sucedió en todos lados. Sí. ¿Por qué no comentas qué le pasó al euro? Bueno, pues el euro igual siguió el mismo patrón que el peso, en menor proporción, pero tuvo un primer trimestre de apreciación frente al dólar. Incluso llegó a estar en 1.23 en su mejor momento. Por ahí tuvo algún momento quizás de 1.25, ¿no? Yo recuerdo, pero bueno, al cierre de marzo en 1.23. Luego, en el segundo trimestre, regresa a devaluarse frente al dólar para acumular en lo que va del 2018, estos datos los sacamos al viernes de la semana pasada, una devaluación del 3.24, como tú dices, en línea con lo que le ocurrió al peso. Y lo hemos visto, cerró a 1.16 contra el dólar, pero también lo hemos visto a 1.15, ¿no? Sí. Y quiero hacer notar, porque mucha gente piensa que el peso ha estado muy castigado este año, ha estado más castigado el euro, ¿no? Así, curiosamente. Así es. El yen al revés, el yen sí se revaluó en la primera parte del año, en los primeros 3 meses, y también se revaluó en el segundo trimestre otro 2.46, o sea que en total pues lleva una apreciación de 2.46, perdió algo de lo que había ganado en el primer trimestre, pero sigue en números negros. Fundamentalmente el yen también es una manera donde se refugia mucho la inversión cuando tiene miedo ante los riesgos de los mercados. Ahí lo increíble es que, ¿te acuerdas que la semana pasada lo comentábamos? A 10 años en yenes te pagan el 0.04, a 10 años. Sí, por eso pues nadie quiere invertir en yenes. Así es. La libra esterlina igual, ¿no? Mismo patrón de comportamiento que el peso, que el euro, que el dólar canadiense, en un primer trimestre de apreciación y en un segundo trimestre de devaluación. Menos 1.97. Aquí está por verse todavía todo el efecto que pueda traer ahora sí el Brexit, ¿no? Así, cuando ya se empiece realmente a llevar a cabo. La libra debería seguirse devaluando, ¿estás de acuerdo? Así, totalmente de acuerdo. El dólar canadiense, y esta es una comparación muy interesante porque lo debemos de comparar con México porque vivimos la misma incertidumbre al ser vecinos de Estados Unidos y estar enredados en el famoso Telecán. Bueno, en el primer trimestre el dólar canadiense se devaluó
2.8 contra el dólar, cuando en México hubo una revaluación, y en el acumulado, en el 2018, trae un menos 6%, cuando nosotros nada más traemos un menos 2.9%. O sea, el dólar canadiense se ha devaluado más que el peso mexicano, y es una comparación válida porque, bueno, pues los dos estamos viviendo el mismísimo drama con Donald Trump y la renegociación del Telecam, ¿no? Así es. Yo rápidamente te comentaría que pues el real brasileño y, si me permites, el rublo, pues presentan un mismo patrón de comportamiento en el sentido de que son monedas más volátiles. En el caso de Brasil, pues es una economía emergente. El rublo también ha sido una economía mucho más volátil, y la moneda también. Y bueno, pues llevan una devaluación acumulada, independientemente de que tuvieron un primer trimestre también de apreciación. El segundo trimestre y acumulado en el año es de menos 13 y de menos 11. Así es, y el yuan en China, bueno, pues tuvo una apreciación del 3.6 en el primer trimestre y perdió parte de lo ganado en el acumulado del año al cerrar prácticamente tablas con una pequeñísima apreciación del 0.26. Turquía es un país que está teniendo muchos problemas, van a tener elecciones próximamente el domingo, hay mucha convulsión económica y ahí sí la moneda se ha devaluado en el acumulado del año 6.69, bastante más que el peso mexicano. O sea que esto era para platicarles a ustedes que lo que le ha pasado al peso no necesariamente obedece a cuestiones de carácter interno. Fundamentalmente, y tú me corriges, Juan, lo que ha sucedido es que el dólar se ha estado revaluando con respecto a casi todas las monedas del mundo. Y la razón de la revaluación del dólar, de esa fuerza que trae el dólar, es que su tasa de interés está subiendo. Cuando un banco central incrementa la tasa de interés de su moneda, pues la hace más atractiva. Lo que tú decías, hay flujos que seguramente se están yendo de Japón a comprar dólares a Estados Unidos e invertirlos en treasuries, porque el treasury da prácticamente el 3% en lugar del 0.04%. Lo mismo en Europa. Y lo mismo en Alemania, ¿no? En Europa nadie te da nada. El que mejor te paga con un riesgo razonablemente comparado a Estados Unidos, te paga la mitad de rendimiento que Estados Unidos, ¿no? Y esto también, lo que me encanta de esta tablita que hoy presentamos, es fuera del yen, que es una economía completamente distinta a la japonesa, a la nuestra, y del yuan, que es una moneda, déjame llamarle intervenida o manipulada, no de libre flotación. El peso fue la mejor. Qué paradoja. Así es. Y bueno, vamos a seguir viendo a ver qué es lo que pasa. Ya el domingo estaremos comentando las elecciones, pero bueno, pues los queremos invitar para que estén con nosotros aquí. Juan, muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Pero sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Milenio Mercados en Perspectiva.